Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos a instantes de ir a la línea telefónica para establecer este contacto con Andrés Santillano, que se encuentra allá en Caracas, Venezuela. Andrés Santillano, muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, Andrés Santillano es un activista y académico de Venezuela que ha participado en distintas organizaciones sociales de Venezuela, y le agradecemos mucho que acepte conversar con nosotros para conocer cómo están leyendo, cómo están viviendo, sintiendo, cómo están analizando esta invasión y el secuestro de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, Andrés. Bueno, sí, decir cómo lo estamos sintiendo, enfrentarse a la barbarie, al horror, o sea, ver tu ciudad bombardeada. Primera vez en la historia de América del Sur que una ciudad es bombardeada por una potencia extranjera. Esto no es un dato menor. Una región de violencia, sin embargo, nunca había vivido una agresión de la magnitud que vivió Caracas y algunos otros centros urbanos de Venezuela el sábado de la madrugada. Enfrentar a la barbarie, enfrentar al quiebre, porque además eso representa lo que pasó esa madrugada, el quiebre del Estado de Derecho Internacional, su sustitución por la vía de la fuerza, por el unilateralismo a través de la fuerza de Estados Unidos, que no pretende, que además se quitó por completo las máscaras. No se trata, abandonó cualquier retórica de lucha contra el narcotráfico, de lucha por la democracia, como algunos sectores de derecha creían que la intervención norteamericana iba a devolverle la democracia a Venezuela, y sencillamente se convirtió en un acto de rapiña para apoderarse del país y para dejar un gobierno consular, un gobierno subordinado a sus intereses, una especie de virreinato de Trump en Venezuela. Así es. Y entonces, además de la barbarie, la indignación y la impotencia, ¿no? Porque amenazan con cualquiera que no esté de acuerdo con este estado de cosas, con represalias tanto del gobierno que se mantiene, que es el mismo gobierno de Maduro, una suerte de madurismo sin Maduro, como de las mismas fuerzas norteamericanas que se pretenden ahora fuerza de ocupación. Andrés, digamos, en términos del saldo, hasta ahora se ha informado que al menos 40 personas fallecieron entre, digamos, el equipo de seguridad de Maduro y civiles. ¿Hay alguna actualización del saldo en concreto que dejó? ¿Y qué otras afectaciones causó esta invasión de Estados Unidos el sábado en Caracas? No hay una información cierta. Sabemos que la cifra es mucho mayor. Solamente creo que el número de cubanos que estaban apoyando la seguridad del presidente supera la treintena, es decir, que saber que ya solamente por eso el número es muy superior. Fueron prácticamente borrados del mapa barracas, cuarteles, pero además viviendas de civiles. En La Guaira, en Caracas, en Fuerte Tiuna, hay viviendas de civiles que fueron afectadas. Es decir, no hubo ningún tipo de reparo en también afectar a la población civil. No hay ninguna cifra. El gobierno no ha dado cifra. Eso también habla de la opacidad y el silencio del gobierno. Creo que el gobierno que sobrevive a Maduro ha decidido evitar cualquier confrontación con Estados Unidos, más allá de pedir la devolución del presidente y mantener una posición silenciosa, un silencio a veces preocupante, para no decir cómplice, que evita un repudio frontal a la brutal agresión imperialista de la que fue víctima Venezuela. Andrés Santillano, había en el escenario, digamos, de los colectivos y de las organizaciones sociales de Venezuela,
¿Se había contemplado este escenario de un operativo especial solamente para secuestrar a Nicolás Maduro o se esperaba más bien una invasión? No es que no fuera menor lo que ha pasado, pero quizás es distinto a una expectativa de que hubiera un ingreso de fuerzas al territorio venezolano. Sí, yo creo que estaba en el cálculo de todo lo que sean analistas o militantes y del mismo gobierno, estaba en el cálculo de que esto iba a pasar. Era menos probable, de hecho era lo que yo siempre pensaba, que era menos probable una intervención convencional con despliegue de fuerza, porque bueno, Venezuela no es Panamá, por condiciones geográficas, por población, es mucho más difícil de controlar, y una intervención con infantería, con tropas en tierra podría suponer un empantanamiento en un año electoral que lucía poco probable. Uh-huh. De hecho, yo llegué a pensar que de lo que se trataba era forzar una negociación, que es lo que pasó realmente. Exacto. Una negociación en que el gobierno se plegara. Lo que pasa que al parecer además de la entrega de los recursos naturales que Trump reclama como suerte de trofeo de guerra, los recursos naturales de Venezuela, también querían la cabeza de Nicolás Maduro como trofeo simbólico. Obviamente Maduro se había negado a esto, se había negado a renunciar al poder, y la intervención tiene que ver con sacar a Maduro y negociar con lo que queda de su gobierno para que él se supedite a su mandato. Entonces era un escenario muy probable que la intervención fuera una intervención focalizada, o bien una extracción, o bien un ataque a alguna instalación o algunas personas. Lo que sorprende es realmente la pasiva respuesta o la falta de respuesta de las Fuerzas Armadas que frente a esto, ¿no? Resulta sorprendente porque ya, además de hace mucho tiempo hay una doctrina en que el escenario bélico principal de Venezuela era fundamentalmente un ataque de fuerzas norteamericanas o auspiciadas por Estados Unidos, a pesar que desde agosto se está esperando esto, y había movilizaciones militares, etcétera, etcétera. Sin embargo, sorprende que a pesar de toda esta preparación, la poca respuesta que dieron las Fuerzas Armadas frente al artero ataque de las Estados fuerzas Unidos. norteamericanas. Pregunto con muchísima cautela y bueno, por lo que implica, ¿se puede hablar entonces de una traición o sencillamente de que las Fuerzas Armadas y el gobierno de Venezuela no pueden reaccionar a la operación de Estados Unidos? No, mira, yo diría que toda respuesta en esa dirección entra en el campo de la especulación, y la especulación no es buena en estos momentos. Lo que sí parece cierto, lo que sí creo que no existe ninguna duda, es que hubo una negociación. Exacto. Hubo una negociación. No sabemos si antes o después. No sabemos si implicaba a Maduro o no sabemos nada de eso, pero hubo una negociación. ¿Cuáles son los elementos que apuntan a esta negociación? Primero, la misma declaración de Trump y de Marco Rubio, dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba, la declaración que han venido diciendo de que habían llegado a un acuerdo con la entonces vicepresidenta y actual presidenta encargada, los términos de ese acuerdo. Segundo, que en efecto, una vez secuestraron, por ejemplo, que es otro el término que aplica en este caso, secuestraron a Maduro y a su esposa, cesó ataque. De hecho, a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, figuras muy importantes del gobierno y de las Fuerzas Armadas estaban declarando lo que habla de en peligro. Sería que pudieran estar en la calle en ese mundo, en medio de un ataque. Entonces se sabía que el ataque había cesado, que eso no resultaba. Que el gobierno sobrevive
Sí, y bueno, y no hay ningún tipo de ataque, lo que habla de algún tipo de acuerdo. Que se respete o que no se respete será otra cosa, pero hay un acuerdo que Trump ya describió sus términos. Ayer la declaración de la nueva presidenta provisional hablaban del interés de cooperar con Estados Unidos. Así es. Hay dudas obvias, si cómo cooperar con aquel que con un país que ha protagonizado un ataque brutal contra la soberanía nacional, pero bueno, eso está en el tapete y son todavía eventos en pleno desarrollo. Así es. Andrés, te paso con mi compañero Jesús Estrada para otras preguntas. Hola Andrés, un gusto saludarte. Gracias por compartir con nosotros lo que está ocurriendo allá en Caracas. Gracias a ustedes. Andrés, quería hacerte preguntas sobre las acusaciones del gobierno de Trump en contra de Maduro, pero enfocándome en el tema del petróleo, porque Trump ha dicho que eso es lo que le interesa ahorita, apropiarse de la industria petrolera venezolana. Según Trump, según ha venido diciendo desde diciembre, su argumento se basa en que supuestamente el gobierno venezolano despojó a Estados Unidos del petróleo, de la industria petrolera, y que ahora van a recuperar lo que es de ellos. ¿Qué opinas tú de esas declaraciones, de esas acusaciones? A ver, yo, en primer lugar, Trump ha mostrado un absoluto desprecio por la verdad, solo comparable por su desprecio contra las reglas y la legalidad. Así como acusó a Venezuela de ser responsable del tráfico de fentanilo en Venezuela y en América del Sur, hay país, no se produce, no se consume, no se trafica con fentanilo. Así como dijo que era un problema de narcotráfico y después no habló nada de esto. Bueno, es un bluff esto de la legalidad, de que se le quitó el petróleo. El petróleo venezolano fue nacionalizado en la industria petrolera venezolana. Primero, el petróleo, como la mayoría de las legislaciones que vienen del modelo hispánico, la riqueza del subsuelo pertenecen al Estado, no como ocurre en Estados Unidos, que el dueño de la tierra es dueño del subsuelo. Entonces siempre desde Bolívar, desde la colonia incluso, el subsuelo, lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Y la industria petrolera, que era norteamericana, aunque no exclusivamente norteamericana, que estaba la Shell de origen y empresas de origen holandés y empresas británicas, las industrias petroleras fueron nacionalizadas en el año 73, si mal no recuerdo, fueron nacionalizadas, incluso en un acto que fue cuestionado por la izquierda en ese momento, porque de acuerdo con un convenimiento suscrito 50 años antes, durante el gobierno Medina Angarita, por allí por el año 40 y tanto, en 50 años la industria petrolera iba a pasar a manos del Estado venezolano sin pagar un dinero, porque las ganancias de los petroleros ya pagaban este costo. Sin embargo, el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese momento, en el año 73, decidió adelantar esto y pagar un sobreprecio por el costo de la industria petrolera, ¿no? Es decir, que la industria petrolera no solamente se pagó, sino que se pagó cuando el acuerdo era que pasara, porque ya se había pagado, y eso fue un acuerdo firmado por un gobierno soberano con las empresas petroleras en su totalidad. Es decir, que la demanda de Trump es absolutamente infundada, mentirosa. Creo que no le importa que se sepa, o sea, no hay ninguna pretensión de presentar una argumentación que legitime la operación, no hay nada que tenga que ver con razones o con argumentos, es el argumento de la fuerza lo que se impone. Ahora, quiero a propósito de esto señalar un par de cosas. Sí. Que lo de Venezuela no solamente tiene que ver con la riqueza venezolana, sino es una señal para toda América Latina, y ahí países como México deberían poner las barbas en remojo, claro, porque se trata de una señal de subordinación. Aquellos que no se subordinen incondicionalmente a Estados Unidos en esta renovación, en este reflotamiento de la doctrina Monroe, serán sometidos a la política esta
Theodore Roosevelt de la zanahoria o el garrote. Zanahoria para gobiernos como el de Milei, que le abre una línea de crédito incondicional, o el garrote para todo aquel que no doble la rodilla. Pero sobre todo, el control del petróleo tiene que ver con el papel geopolítico del petróleo. Estados Unidos no necesita petróleo, es el principal productor de petróleo en estos momentos en el mundo. Lo que necesita es el control de las reservas petroleras para poder bajar el precio, controlar el precio del petróleo y de esta manera doblar a la OPEP y doblar a países como Rusia o como los países productores de petróleo en general. Exacto, Andrés. Andrés, tenemos que hacer una breve identificación de estación. Te quería pedir si nos puedes aguantar un minuto y continuamos con esta conversación. Vamos al corte y volvemos. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y le volvemos a agradecer a Andrés Antillano, un activista, un académico, analista venezolano, que nos tome esta llamada para conocer de lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Andrés Antillano, nos hacías una descripción muy precisa, digamos, de lo falaz, de lo mentiroso que es el argumento de Donald Trump de que supuestamente querían recuperar la riqueza que les había expropiado el gobierno de Venezuela, en concreto el petróleo, que no es así. ¿Qué tan grande era la participación, digamos, y los acuerdos con otras naciones como China, como Irán, incluso Cuba, que también lo toman como un pretexto para decir no vamos a permitir que otros adversarios, así lo dice? De hecho, el gobierno de Estados Unidos acaba de publicar hace apenas unos minutos una publicación en la cuenta del Departamento de Estado de que dice: este es nuestro hemisferio y no vamos a permitir que nuestra seguridad sea amenazada, aludiendo, digamos, a otras naciones que Estados Unidos ve como, digamos, enemigos. Sí, bueno, Venezuela es un país soberano y puede disponer de su riqueza como quiera. Es decir, no es un delito venderle petróleo a China, a Cuba y a otros países. Pero además hay una cosa aquí importante. El principal, a raíz de las sanciones, porque las sanciones no han tenido que ver, las sanciones que se empiezan a aplicar desde el 2015, las sanciones contra el Estado que se profundizan con Trump en el 2018 en adelante, no tienen nada que ver con un cambio de gobierno, sino con un cambio de las condiciones económicas. Y lo que ha significado, por ejemplo, además de favorecer la desregulación, un ajuste neoliberal por la vía de hecho, el enriquecimiento de empresarios vinculados con el gobierno, es decir, las sanciones han afectado a los más pobres, pero también han implicado que en este momento que se da este ataque y en los últimos años, el principal operador de petróleo y el principal mercado del petróleo venezolano sea Estados Unidos y el principal operador de petróleo sea Chevron. Entonces es un reclamo también absolutamente arbitrario, además de injusto, porque Venezuela puede venderle el petróleo que quiera, es arbitrario porque el mayor porcentaje del petróleo que se extraía en Venezuela lo extraía Chevron y lo exportaba para mercados venezolanos. Lo que pasa es que yo creo que necesitan tener un control total sobre las reservas internacionales y la extracción de petróleo, porque esto es una palanca geoestratégica para controlar el mundo a final de cuentas. Exacto. El mundo se mueve con el papel que pudo haber tenido la PEP, que fue quizás de los instrumentos de esta política tercermundista de los años 70, es uno de los más eficaces porque logró convertirse en un cártel, en una asociación de países productores que puso de rodilla al mundo cuando el boicot petrolero por la guerra árabe-israelí en el año 73, 74, no recuerdo la fecha. Ahora es Trump el que tiene la llave del mercado de hidrocarburos al controlar las reservas venezolanas.
Hay que recordar, por ejemplo, que Chávez, la OPEP, que había sido demolida, había sido dinamitada también por la política norteamericana en los años 90, Chávez logró reflotar la OPEP a principios de este siglo, y esto significó que los ingresos para los países productores de petróleo, incluyendo México, fueron muy importantes durante esos años. Ahora es Trump el que controla de facto, al controlar las reservas venezolanas, las más importantes del mundo, y la producción de petróleo en Venezuela, controla el mercado de hidrocarburos. Eso creo que es su objetivo, más que hacerse el petróleo. Controlar el mercado de hidrocarburos. Exactamente. ¿Cómo estás viendo esta, como dices, ya se quitó toda careta el gobierno de Donald Trump y de Estados Unidos al decir, no es que queremos llevar democracia a Venezuela y tal, queremos este control de estos recursos estratégicos, pero el otro, como también ya remarcabas, el mensaje, me gustaría que enfatizaras en esto, Andrés, la idea de que vuelve la doctrina Monroe, de que América para los americanos, que y lo declaran abiertamente, el hemisferio occidental es nuestro y todo lo que esté ahí nos lo podemos apropiar y quedarnos cuando queramos. Es un mensaje, es una acción que pensábamos que eran cosas del pasado y sin embargo vuelven a estar presentes. Sí, pero además yo creo que además de la doctrina Monroe, que por cierto siempre ha tenido una utilización absolutamente arbitraria, por ejemplo, o discrecional, por ejemplo, a principios del siglo XX Venezuela fue objeto de un bloqueo de las potencias europeas, encabezado por Estados Unidos, y Venezuela invocó la doctrina Monroe y Estados Unidos prefirió mirar a otro lado. O en el caso de la guerra de las Malvinas, donde la doctrina Monroe no sirvió para nada. Entonces también hay un uso intencionado de la doctrina Monroe. Yo creo que es sobre todo en efecto, un nuevo reparto de las zonas de influencia, América Latina y Europa Occidental para Estados Unidos, Europa del Este para Rusia, y Asia para China. Además se reedita esta idea del espacio vital, que fue la justificación de los nazis para expandirse durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo significa el unilateralismo armado. Es decir, se acabó toda esta ilusión de la globalización, del multilateralismo, de la construcción de consenso, de la idea de la hegemonía. No, es absoluto uso de la violencia aplastante de Estados Unidos para imponer sus agendas y sus intereses sin necesidad de multilateralismo, sin construir consenso, etcétera, etcétera. Todas las invasiones que se habían dado en este siglo de Estados Unidos, con todo que se fueron absolutamente arbitrarias, salvajes e injustas, intentaron construir cierto rango de legitimidad. Pensemos, por ejemplo, esto de las armas nucleares de Irak, en la guerra del Golfo, cierto grado de legitimidad, aunque fueran falaz. En este caso no. Por eso es que justamente los argumentos de Trump son argumentos tan vaporosos, tan nebulosos, sin ningún tipo de fundamento, porque no le importa justificar, porque su única justificación es la fuerza. Así que aquellos de mis compatriotas, o incluso aquellos sectores internacionales que se entusiasmaron por la invasión, porque creyeron que iba a volver la democracia, acto que es absolutamente irresponsable, creer que la democracia puede llegar por la vía de cañoneras y no por la vía del ejercicio político y de la presión social de la ciudadanía. Ahora se despiertan absolutamente desconcertados porque no volvió la democracia, sino más bien una alianza entre el colonialismo de Trump y el remozamiento del autoritarismo madurista. Así es. Andrés, aprovechando el contacto, otra cuestión que causó cierta sorpresa para algunos es la declaración de Trump cuando desdeñó la figura de María Corina Machado. Muchas personas quizás daban por sentada que al momento de que saliera Maduro, Trump iba a imponer a María Corina Machado, pero dijo tal cual que no cuenta ni con el apoyo ni el respeto en Venezuela, esta política de extrema derecha. ¿Qué opinión tienes de esta declaración? Bueno, hay un viejo adagio que dice: así paga el diablo a quien le sirve, ¿no? O Roma no paga traidores. Claro, el problema de María Corina es que tuvo una posición tan genuflexa, una posición tan entreguista, una posición tan obsecuente, que bueno, que Trump
prescinde de ella porque no le aporta nada, no hay ninguna autonomía política funcional que diga hay que incorporarla porque si no nos va a crear un problema. En cambio, el gobierno venezolano sí, y Trump echa mano de algo que ha usado ya en otras ocasiones, de cooptar adversarios y convertirlo en aliado, ¿no? Entonces a Trump le generaba mayores saldos, cooptar al gobierno venezolano, negociar con el gobierno venezolano, que con María Corina, que no tiene ninguna fuerza real en el territorio, ha tenido una posición tan obsecuente, tan sumisa, tan subordinada, que no aporta no tiene ninguna autonomía y no aporta nada a la agenda norteamericana. Lo de Estados Unidos no tuvo que ver con la democracia, con las elecciones del 28 de julio del 2024, que el mismo Marcos Rubio desdeñó, sino con su agenda y sus intereses. Incluso si no hay elecciones, no hay democracia, y esto le sirve para para la estrategia de saqueo de las riquezas naturales, mucho mejor. Trump no tiene ningún problema en que aquí se termine de instalar una dictadura, si es su dictadura, como decía que esa frase, por cierto, también de Delano Roosevelt sobre Somoza, que no podemos decir porque estamos al aire. Andrés, una última duda de mi parte también. Trump dijo que todavía hay posibilidad de un segundo ataque en contra de Venezuela si no se cumple lo que él está demandando al gobierno venezolano. ¿Cómo está el ambiente allá? ¿La expectativa? ¿Hay temor de que pudiese haber otro segundo ataque o está descartado? No, aquí hay absoluta normalidad. Yo creo que el gobierno ha decidido no confrontar. Quizá, y yo creo que el gobierno venezolano tiene la oportunidad de demostrar que todavía tiene reservas nacionalistas, patriotas. Creo que el gobierno venezolano debería llamar a un gobierno de salvación nacional, un gobierno patriota de amplia base con los sectores democráticos del país. Debería, para enfrentar las amenazas norteamericanas, debería programar en un tiempo perentorio, un llamado a elecciones que permita saldar el problema de legitimidad, que no es el causante de todo esto, pero sirve como coartada a los sectores que quieren azuzar a Trump contra Venezuela. Debería restituir la Constitución y los derechos sociales de las grandes mayorías que han sido pisoteados en este año y construir la mayor unidad nacional para enfrentar las amenazas coloniales de Trump y su gobierno. Bien, Andrés. Andrés, finalmente, también volviendo al tema de cómo se está viviendo en Venezuela, vimos movilizaciones, no solo en Venezuela, sino en otras partes del mundo, especialmente en ciudades de Estados Unidos, algunos venezolanos festejando, celebrando el secuestro de Maduro, pero en Venezuela las movilizaciones a favor fueron impulsadas por el gobierno, fueron espontáneas. ¿Cómo fueron estas movilizaciones criticando la intervención de Estados Unidos? No, aquí ha habido una sola movilización convocada por el gobierno, pero que sin duda recogió un sentimiento de indignación que va más allá de las filas del gobierno, pero no necesariamente fue una movilización extraordinaria para la magnitud del ataque que se sufrió. No ha habido celebraciones por la invasión norteamericana o por el secuestro, que es la palabra que corresponde, claro, de Maduro y de Cilia Flores, porque hay mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha confusión. Yo quiero además decir esto, en efecto, y es una cosa que puede ser, que a mí personalmente, en lo personal me duele mucho, muchos de mis compatriotas cifraban esperanza en una intervención extranjera para que sacaran esto. Es algo espantoso que claro, se juega y empezando por la misma María Corina, paradójicamente premio de la Nobel de la Paz, y porque bombardearan su país, ¿no? Claro, en la medida que el gobierno de Maduro cerró las vías políticas, condujo a que muchos se aferraran a las fantasías más peligrosas y más dañinas que advertíamos nosotros, ¿no? Mis compañeros y yo, podía ser un escenario aún peor que el gobierno de Maduro, como parece lamentablemente confirmarse. Entonces, esto demuestra que no hay que hacer concesiones a los atajos, y que siempre frente a todo gobierno autoritario es necesario construir una fuerza social desde abajo y claro, con los de abajo, que abra los procesos de redemocratización.
Así es, pues terrible lo que ha pasado con esto, y como bien dices, no solamente pues ya ocurrió en Venezuela, sino que es una advertencia también para otros países, incluido México, y evidentemente que estas amenazas no se pueden desestimar. Andrés, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros. Si te parece, seguimos en contacto más adelante, porque pues esto no ha terminado. Muchísimas gracias, Andrés Santillano, un gran saludo y abrazo allá hasta Caracas. Vamos a una pausa aquí en Cosa Pública 2.0 y regresamos con más información.